lo estoy poniendo en vivo. Ahorita les aviso cuando empiece. A ver, ya estamos. Me parece que ya estamos en vivo. Nada más nos esperamos unos minutitos para que en lo que se va acoplando un poquito más, en lo que va llegando la gente, ¿sale? Es que como, fíjense que Facebook Va. tiene un tiempo de retraso, entonces nosotros en lo que estamos transmitiendo hay como unos 2, 3 segundos de diferencia en las redes sociales, entonces ahora sí que tener un lapso para que no se vaya a enredar. O sea, no entras directo. Sí, no entra directo, pero bueno, ya ahora sí ya estamos transmitiendo en vivo, entonces, antes que nada, pues obviamente les agradezco muchísimo que hayan tomado la iniciativa y la idea de poder participar en esto. Creo que es muy importante que generemos estos espacios, sobre todo por lo que se está viviendo, por el tema de los cambios que están ocurriendo, que era lo que estábamos hablando hace un momento, pero también es fundamental que se generen estos espacios de debate entre las escuelas también por no solamente el tema de la pandemia, sino también por lo que estamos viendo con bueno, el tema de las escuelas, el tema de las leyes que se están implementando, pero bueno, me gustaría mucho que si se pueden ir presentando para que la gente que está aquí los vaya conociendo un poquito, ¿sale? Entonces, si quieren, empezamos con Claudia y ya nos vamos después con Ana Pati y después con Marco, ¿sale? Pues hola David, muchas gracias por esta invitación a participar y compartir pues un poco de la experiencia. Mi nombre es Claudia Rugerio Arroyo. Yo en este momento tengo a mi cargo el preescolar del Instituto México en el plantel Estrella del Sur. Soy la directora. Muchas gracias, David. Gracias, Claudia. Buenas tardes, David. Muchas gracias igualmente por la invitación. Yo soy Ana Patricia Buego Fernández. Actualmente estoy en la Dirección General del Colegio María del Rosario. Y muy agradecida por esta invitación para poder partir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ana Pati. Hola, David, te digo. Un gran amigo David, gracias por invitarme. Mi nombre es Marcos López Aquino. Actualmente estoy en la dirección de secundaria del Colegio Ángeles de Puebla. Y estoy muy contento de estar ahí, muy contento de participar contigo y de reencontrarme con Claudia y con Ana Pati, unas grandes amigas profesionales ellas. Y aquí estamos para platicar un ratito entre amigos. Perfecto, muchísimas gracias de verdad a ustedes por sumarse a esta pequeña propuesta de diálogo. Entonces, a la gente que nos está viendo le agradecemos mucho que por ahí se estén conectando y que si también quieren hacer en algún momento una pregunta o quieren enviar un saludo a cualquiera de los participantes, pues con toda la confianza. El tema de hoy, lo que queremos tratar es justamente qué pasa con el tema de la educación en casa y qué pasa o qué se viene sobre todo para el tema de las escuelas. Entonces, vamos a arrancar ahorita con las preguntas que tenemos aquí preparadas para todos y obviamente para fomentar pues esta discusión entre nosotros. Y la primera pregunta que yo les quería hacer a ustedes como directivos es ¿cuál es esta perspectiva que tienen de la educación en Puebla y en México y en qué situación nos encontramos actualmente? Entonces, si quieren, les voy dando la palabra. Empezamos ahora con Ana Pati y ya de ahí nos seguimos con Marcos y Claudia, ¿no? Muchas gracias, David. Yo creo que la perspectiva es un poco complicada, más no imposible, ¿no? Creo que estamos en un momento de crisis, bueno, pues generalizada, ¿no? Por esta situación de la pandemia, la situación en nuestro país, pero la educación, pues siempre ha sido algo vital para cualquier país, ¿no? Entonces, la educación yo creo que ya entró en una crisis como de caducidad. Entonces, este momento, para mí, se me hace un momento muy propicio para realizar muchos cambios y para evolucionar lo que se ha hecho durante mucho tiempo, que posiblemente nos hemos centrado en educar a nuestros alumnos como nos educaron a nosotros. Y creo que hoy tenemos la gran oportunidad de actualizarnos y empezar a educarlos como son las nuevas generaciones y como son ellos. Perfecto. Muchas gracias, Ana Pati. Marcos, si quieres, continuamos contigo. Mira, yo creo que yo siempre he defendido que la educación siempre tiene que, como dice Ana Pati, tiene que estar en crisis, porque la única forma de evolucionar es a partir de las crisis.
pero en esta ocasión ninguno de nosotros esperaba que fuera tan drástico el empuje hacia el cambio, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de México, la educación se tiene que transformar totalmente, se tiene que hacer algo en cuestión del triángulo enseñanza-aprendizaje. O sea, no es tan fácil ahora, porque te voy a decir un ejemplo. Nosotros estamos en clases frente a grupo 7, 8 horas con los chicos en una computadora y les enseñamos, pero ya no sabemos si aprenden, que es lo diferente cuando estás en el salón de clases, ¿no? Entonces, ahí es donde va a radicar el cambio en la educación. Tenemos que encontrar medios y formas de que para que logremos que los alumnos aprendan formalmente. Yo creo que es ahí donde estamos ahorita. O sea, la educación en México está en un parteaguas, va a haber cosas nuevas a partir de ahora, va a haber cosas que vamos a tomar que se hizo hace 40 o 50 años y tendremos que hacer un híbrido para ya no solamente ser escuela presencial, un maestro frente a grupo y 20, 15 niños en el salón, ¿no? Sino tendremos que encontrar la forma en la que se vuelva algo de ida y vuelta a través de una cámara, platicábamos hace rato, de las mismas redes sociales, de diferentes medios. Ya no puede ser eso es lo que yo creo que es la educación ahorita en México. Tiene que romperse totalmente todo lo que se había hecho. Y ahorita interrumpiendo un poquito, antes de que vayamos con Claudia, algo que me llama mucho la atención es lo que acaba de comentar Marcos. Desde hace muchos años se venía comentando esto de que los salones deben de ser reducidos, que no hay que saturar los salones de estudiantes, y curiosamente ahora, pues en ese contexto en el que estamos, pues nos obliga a tener salones cada vez con menos alumnos y con menos estudiantes. Entonces se replantea todo el diseño, como dice Marcos. Bueno, Claudia, si quieres, vamos contigo. Gracias. David, mira, yo pienso un poco en esta perspectiva que tú dices de México y Puebla. Yo hacía equiparaba, ¿no? Realmente Puebla es una muestra de lo que sucede en nuestro país. Yo creo que ahorita con esta pandemia y con lo que ha venido sucediendo, pues se hacen más claras y más evidentes las diferencias que existen, pues entre la escuela pública y la escuela privada. Creo que ahorita que hablamos de la cantidad de niños, tú sabes que en las escuelas públicas, desafortunadamente, pues son grupos hasta de 50 y 60 niños, ¿no? En este caso, nosotros tenemos a lo mejor menor número de niños, pero yo creo que un tema es sí de crisis, que siempre la educación en México ha estado en crisis por temas quizá de cambios sexenales, cambios de programas, adaptación de programas, maestros que necesitamos estar actualizados constantemente, pero creo que ahorita una de las vertientes que a mí me surge y que me preocupa es el tema de las diferencias en este caso de oportunidades en el tema educativo. Y bueno, nosotros como escuelas privadas creo que también tenemos una responsabilidad social al respecto. Claro, y esa responsabilidad social, que es algo que todos deberíamos de compartir, al final es el objetivo de una educación, ¿no? ¿Ibas a comentar algo más, Claudia? Perdón, te interrumpí. Sí, que es una oportunidad. Nosotros, bueno, yo comparto con Ana Patti, con Marcos, creo que tengo la oportunidad de conocer y de saber las escuelas donde trabajan, creo que son escuelas donde se han preocupado mucho por la formación de los alumnos, por sensibilizarlos en aportar un poco más, y no porque los demás no tengan, porque los demás tienen muchas cosas también de las que nosotros tenemos que aprender, pero creo que sí me preocupa un poco estas diferencias, sí creo que tenemos una oportunidad de compartir y sí creo que tenemos también una oportunidad de abrir espacios de formación en nuestros alumnos. Entonces, esa es la perspectiva que yo veo, que pues bueno, que aparte tenemos que seguir aprendiendo, como decían al inicio en la introducción, el tema del manejo de la tecnología, ¿no? Los maestros, que como decía Marcos, esto llegó para quedarse, esto ya no se va a ir, David. Hoy tenemos la oportunidad de estar platicando gracias a esto, gracias a que sucedió esta pandemia, si no quizá no estaríamos aquí.
Que ahí quiero rescatar un poquito de lo que acabas de decir, Claudia, el tema de compartir. Creo que en esta administración se ha notado mucho más que nunca el tema de la unión entre las escuelas y las instituciones particulares por todo lo que se vive. Y justamente esa es la siguiente pregunta que yo quisiera hacerles a los tres, que es la siguiente, ¿no? ¿Es complicado este panorama que enfrentan las instituciones educativas particulares? ¿Cuáles serían las preocupaciones que ustedes observan o cuáles son las que ustedes tienen? Y bueno, si nos pueden aquí comentar, si quieren empezamos esta vez con Marcos y luego nos seguimos con Claudia y ya al final con Ana Pati. Mira, David, yo creo que una de las ventajas que tenemos como escuelas particulares, te puedo decir, yo he hecho toda mi trayectoria en la escuela particular y creo que Clau y que Miss Ana Pati también. Entonces, algo que yo sí te puedo decir de la escuela particular es que se vuelve autónoma, tiene un proyecto independiente, tiene un proyecto único. Ninguna escuela particular tiene un proyecto copiado a otra. O bueno, esa es la intención formal, ¿no? Nosotros hacemos un proyecto como escuela y ofrecemos a cierto número de personas que quieren nuestro proyecto. ¿Qué pasaría si en determinado momento alguien te dice, te voy a mandar 20 personas más porque en tu escuela caben 20 personas más? Pero esas 20 personas no van a pagar nada y además no quieren tu proyecto porque no estaban, o no lo escogieron o no lo necesitan. ¿Qué pasaría si yo meto en un grupo de 20 otros 20 chicos por decreto? 20 chicos que no van a pagar y que aparte no van a querer lo que yo quiero y las familias tampoco. Entonces, yo creo que por ahí es mi preocupación más grande. Las escuelas particulares se escogen por proyecto, no se escogen ni siquiera por dinero, por cercanía, no, la gente escoge las escuelas particulares por proyecto y cada proyecto es único y cada proyecto es irrepetible y yo creo entonces que lo más duro es eso. Y la otra parte también que puede ser que nos puede afectar mucho es la parte de administración, porque entonces el papá que estaba pagando para 20 niños, si le metes otros 20 que no van a pagar, te va a decir, entonces yo tampoco te pago. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Se va a volver complicado, porque entonces a la hora que ya no puedas pagar, vas a tener que bajar salarios, vas a tener que mover a gente que te es necesaria para tu proyecto, y vas a terminar, pues, un poquito como dice Claudia, en una escuela que no tiene un proyecto definido y con 40, 50 o 60 niños sentados a ver quién aprende, ¿no? Esos son los dos puntos que yo creo que son más preocupantes, más allá de todo lo que está pasando, que ya lo sabemos todos, ¿no? Sobre todo en Puebla ahora. Perfecto, Marcos, gracias. Claudia, seguimos contigo. Sí, ¿qué preocupaciones creo que como escuelas tenemos? Creo que una parte importante es seguir respondiendo, en este caso, a las necesidades sociales, ¿no? El poder darle a los chicos el desarrollo de habilidades que les sirvan para la vida, ¿no? Ese es un planteamiento que se ha marcado, que realmente lo que nosotros les enseñamos en las escuelas o lo que nosotros formamos en ellos en la vida profesional y personal les sirva, ¿no? Yo creo que otra preocupación es contribuir en la formación de valores, de personas con valores, no de personas que solamente se preocupen por la parte individual, que aunque es importante y es un valor, pero como te decía, creo que tenemos que ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones que creo como escuela. Por un lado, la parte de desarrollar las habilidades que realmente a los chicos les vayan a servir en la vida, y la otra, el seguir contribuyendo a formar personas, y personas que realmente hagan cambios, ¿no? Y cambios positivos. Gracias, Claudia. Y antes ahora de darle la palabra aquí a Ana Pati, creo que también comentando parte de lo que ustedes dos nos acaban de decir, creo que estamos en un momento en el que se polariza demasiado el tema de la educación particular en México y lo estamos viendo desde el ámbito federal hasta el ámbito estatal. Es decir, se está viendo a las escuelas particulares como parte de un problema que a lo mejor no es. Y desafortunadamente ahí quiero meter el tema que mencionaba Marcos. Somos una solución, no un problema. Exacto, perdón. Y al final las escuelas particulares tienen sus propios objetivos, sus propios ideales, y digo que el gobierno esté tratando de interferir a veces en esto, pues puede cambiar las cosas de una manera negativa
o incluso provocar un retroceso, ¿no? Que eso es como algo que menciona Claudia, porque al final pues todas las escuelas tienen su sello, tienen su característica principal que hace que se defina su proyecto educativo, ¿no? Que bueno, eso es lo importante. Y bueno, seguimos contigo, Ana Pati. Bueno, yo creo que comparto mucho de las preocupaciones que ya mencionaron, que como escuelas particulares logremos realmente formar buenos ciudadanos para México, ¿no? Y personas que realmente estén activas para cuidar a su país, para formar parte de las instituciones del país. Y yo creo que, porque eso se ha desvalorizado mucho el amor a nuestra patria, a los símbolos patrios, a la cívica y al que es nuestro país, ¿no? Con tantas situaciones que están ocurriendo, también nuestros chicos y chicas pues, nos motivan, ¿no? Entonces creo que tenemos como escuelas particulares un gran compromiso de formar buenos mexicanos y buenos ciudadanos para ocupar pues esos puestos para que pues el país salga adelante, ¿no? Creo que pues escuelas particulares pues tenemos un gran reto, como decía Marcos, cada una tiene su estilo, tiene un proyecto que es único y que creo que afianzados en esos proyectos, que bueno, pues todos los que estamos aquí y muchos más en la ciudad de Puebla, que son, hay muchísimas instituciones de mucho tiempo, pues tienen estos proyectos y pues que entre nosotros también nos hermanemos más allá de una competencia, nos hermanemos para cuidar esta educación privada de nuestro país, que hoy está muy golpeada y también desvalorizada, ¿no? Nos están volviendo monedas, nos están volviendo una cantidad. Y creo que no, creo que somos un proyecto y que formamos personas. Y hoy todos los que estamos aquí, las escuelas que hoy estamos reunidas, pues todos nos dedicamos a lo mismo, a formar personas. Y creo que eso es lo más importante. Entonces, mi preocupación es esa. Y que sí demos como, pues como se dice vulgarmente, demos el ancho de formar verdaderos ciudadanos que cambien y que sean agentes de cambio en nuestro país, que estén convencidos de luchar por nuestro país, ¿no? Exactamente, que ahí es un tema que al final las escuelas particulares han tenido también mucho ese rasgo o esos elementos de buscar que haya vaya, que haya un tema sobre todo de crítica, de análisis, de un pensamiento más profundo en cuanto a a los salones y la formación de los alumnos. Ahora, justamente ahí con lo que mencionan a Pati, yo quiero entrar con la siguiente pregunta, que es el tema de las familias, que era prácticamente el título de este pequeño webinar. Yo les quisiera preguntar lo siguiente. Desde antes del inicio de la cuarentena y el traspaso de las aulas a esta modalidad en línea que a todos nos tiene por ahí sufriendo, ¿qué situaciones ustedes podían percibir en cuanto a la participación de las familias en la formación de los hijos? Que es algo que sabemos que es un tema a veces que hay que tratar con pincitas, pero creo que todos hemos tenido experiencias muy enriquecedoras en este tema. Si quieren, aquí podemos empezar con Claudia, luego Ana Pati y de ahí pasamos con Marcos. Sí, David, mira, creo que, bueno, no sé, igual coincidimos, igual y no, pero el hecho de que cada vez haya más mamás como yo, como muchas otras trabajando, pues ha implicado quizá el separarnos un poquito de la atención, ¿no? En ciertos aspectos, sobre todo en la formación a veces de hábitos o de valores con los niños. Entonces, las escuelas han venido a sustituir mucho de eso, ¿no? Creo que los papás demandamos o demandan que la escuela forme no solo en lo académico, sino también en esta parte que yo te decía, en la cuestión de los hábitos. Creo que sí, de repente percibimos una ausencia en la parte incluso académica, pero bueno, ahí creo que la entiendo, porque yo me he topado un poquito con este análisis de que las prácticas educativas han ido cambiando, gracias a Dios, han ido cambiando para bien, ¿no? Se ha tomado mayor conciencia. Los profesionales de la educación en las escuelas particulares, yo veo una mayor preocupación por profesionalizarse. Eso implica que haya pues un choque entre lo que aprendí como papá y lo que ahora mi hijo está aprendiendo y la forma de aprender. Entonces ahí ya no puedo ayudarle y esa responsabilidad se la dejo a la escuela. Pero la otra parte sí, también hemos visto esa ausencia, pero no puedo decir no puedo haber una generalidad. También te puedo decir que me he topado con papás muy comprometidos, muy presentes, muy cuidadosos de quién les da la clase a su hijo, cómo les hablamos a los niños, cómo nos dirigimos. Hay una polaridad. Entonces sí te puedo decir que están estas dos vertientes, ¿no? Aunque sí veo un tema un poquito de delegar más responsabilidades a la escuela.
Gracias, Claudia. Seguimos con Ana Patti. Bueno, pues lo que comenta Claudia se me hace, o sea, lo comparto, es muy acertado. Creo que hoy las familias están cambiando. También empiezan a existir más tipos de familias, que cada vez tenemos más, en donde o no hay papá o no hay mamá. Los abuelitos se encargan mucho de la educación de sus nietos, están muy presentes, son los que están presentes en cuidarlos, en estar con ellos, en aconsejarlos, porque como decíamos, muchas mamás a veces tenemos que salir y trabajar, ¿no? Y podemos caer en lo que dice Claudia, delegarle al colegio toda la responsabilidad de la educación. Y esto, bueno, pues más allá a veces del tiempo que nos puede requerir, yo creo que en casa, aunque muchos de los papás salgan a trabajar o las mamás o ambos trabajen, pues creo que lo que se ha perdido es el valor de lo que debe formar una familia. Nos han puesto a los colegios la responsabilidad de educar desde cero, y creo que la educación pues sí inicia en la casa, se consolida en el colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto es afín a la familia comulga con las ideas del colegio, y entonces después, claro que se puede proyectar hacia el futuro en la vida de una persona. Entonces, bueno, pues creo que la complicación hoy en las familias es que a veces hemos perdido en nuestro lugar en la educación de nuestros propios hijos. Y esta pandemia yo creo que nos está dando la oportunidad de retomar esa responsabilidad y de decir, bueno, sí, pero esta parte sí me toca a mí. Esto sí es de casa, ¿no? Y creo que en mayor o menor medida, pues todos lo estamos viviendo. Y creo que también sacar cosas muy buenas en las familias para que cada vez más el lazo entre colegio y familia pues, sea más fuerte, y eso va a ser en beneficio de las nuevas generaciones y de todos nuestros hijos, ¿no? Creo que es lo más importante. Claro. Sí, que ahí antes de darle la palabra aquí a Marcos, concuerdo contigo, Ana Patti. Creo que al final se está poniendo a prueba el tema de la relación familiar que hasta antes se venía, o la forma en que se venían manejando las relaciones de familia. Creo que ahora las familias pues están viendo obligadas a revisar sus dinámicas, a revisar sus rutinas y de repente encontrar hasta puntos de encuentro, ¿no? Que eso ha de ser lo más complicado ahorita en esta situación, pero al final es como dices tú y como dice Claudia, es un momento de oportunidad, es un momento en que las familias tienen que aprovecharlo. Y bueno, Marco, seguimos contigo. Sí, mira, yo concuerdo totalmente. Sí creo que la familia es el primer formador. O sea, la familia es el primer formador. Y esta etapa en la vida en la humanidad, que es una pandemia, que pocas veces hay una pandemia, o sea, son epidemias y son como muy de algunos lugares, a nivel mundial está cambiando la dinámica, como dice Ana Patti, está cambiando la dinámica de las familias. Algo muy bueno que yo creo que pasó o está sucediendo en México, sobre todo con las escuelas particulares, es que las mamás, en su gran mayoría, tuvieron que quedarse en casa. O sea, ya no fue, me voy a trabajar, como dice Claudia, ¿no? O sea, que hay mamás que van y vienen. En este caso les tocó durante un mes, por lo menos, estar con los chicos todo el día. Y se veían los memes, se veían por todos lados, como las mamás ya estaban desesperadas también al principio, ¿no? O sea, las mamás no sabían qué hacer. Pero los últimos 10 días de esta etapa que hemos pasado, la dinámica cambió. Te lo puedo decir, yo tengo niños de secundaria y entonces las primeras 2 semanas las mamás estaban encima de los maestros, no sabemos cómo le van a hacer, no sabemos qué están haciendo, no sé qué. Y estas 2 últimas semanas, porque fueron casi 6 semanas, estas 2 últimas semanas, fue todo muy tranquilo. Hoy tuve clausuras de 6 grupos y las mamás están tranquilas. O sea, ya, sí aprendieron, sí se pudo. Pero la preocupación fue de las mamás, porque los chicos ya lo hacían. O sea, los chicos sí pudieron adaptarse rápidamente. Los adultos somos los que no nos adaptamos. Y como dice Ana Patti, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Tendremos que adaptarnos también los papás, tendremos que adaptarnos las mamás, los abuelitos se han ido adaptando, porque yo también tengo muchos niños que viven con los abuelitos, entonces los abuelitos se adaptaron a esta situación. No fue solamente una situación en la que los maestros tuvieron que adaptarse, o sea, tuvieron que adaptar todos. Que sí es más trabajo, pues fue porque no estábamos preparados. Pero bueno,
En cuanto a la familia, yo creo que la familia tuvo, y en estos días va a seguir teniendo, tuvo una oportunidad de oro que la gran mayoría aprovechó, ¿eh? Sí fue muy complicado al principio, pero ahorita la gente está más tranquila. Claudia, tú decías hace rato de tu reunión, ¿no? No esperaba, uno espera a veces como director que te lluevan muchas cosas negativas porque no saben qué hacer. Y ya está la situación más tranquila porque los papás ya aprendieron a convivir con sus hijos. No convivíamos, digo, me incluyo y yo creo, como dicen la Pati y Claudia también, o sea, somos gente que trabaja todo el día y poco tiempo tienes para convivir formalmente. El fin de semana es tu día de convivencia. Los demás días, pues van, vienen, venimos, o sea, todos estamos por todos lados. Y ahora, a mí también me ha tocado convivir todo el día con mis hijos universitarios ahorita, que ahora en la escuela, en la casa, y entonces los ves todo el día, van, vienen, desayunas juntos, comes juntos, o sea, haces muchas cosas que no hacías antes. Y eso es parte fundamental de la formación en una casa, la convivencia. Acuérdate que lo más difícil en las comunidades o en las congregaciones, perdón, es la vivencia en comunidad. Cualquiera de nosotros que ha tenido alguna persona cercana en alguna congregación religiosa, te dice que lo más difícil es la convivencia en comunidad. Es lo que pasó en las casas. Yo creo que es una muy buena experiencia. O sea, sí creo que las familias están más contentas, más tranquilas y como decían los tres, esto es un parteaguas. De aquí en adelante son cosas totalmente diferentes. En casa, en educación y en proyectos hasta de vida, porque entonces ahora de repente van a cambiar todos los intereses de los chicos de secundaria y bachillerato. A lo mejor ya los universitarios no, pero pues van a cambiar más drásticamente de lo que pensábamos, ¿no? Ahora, también ahí agregando a lo que dices, Marco, algo que me llama mucho la atención también creo que es que los papás por primera vez, o bueno, no por primera vez, sino como de una manera ya más por el tema de la situación que estamos viviendo, empiezan a escuchar más, empiezan a ver más y empiezan a conocer más qué es lo que hacían sus hijos antes con sus tareas, con su clase, con sus horarios, etcétera. Y eso también, como tú dices, a mí me llama mucho la atención esta parte que comentas de que ya los papás ahorita, después de todo lo que ha pasado estos últimos 2 meses, ya no están tan encima de los maestros y tan encima de los directivos, porque también se están dando cuenta de la complejidad que enfrenta un maestro frente a grupo todos los días y de lo difícil que puede resultar incluso mantener o captar la atención del chico, ¿no? Entonces creo que como tú dices, Marco, pues se están haciendo muchas modificaciones que los papás también ya empiezan a ver lo serio que es el tema de la educación en familia. Y bueno, ahora también hablando sobre este tema, justamente que ustedes mencionaban y por ahí Ana Pati ya se me estaba adelantando un poquito, es sobre los cambios de la educación familiar. Quitando el tema de la cuarentena, quitando el tema de la pandemia, ¿ustedes qué cambios ya habían notado que se estaban empezando a gestar en las familias, ¿no? Durante los últimos años. Ahí si quieren empezamos ahora con Marcos, luego con Ana Pati y también con Claudio. Ana Pati dijo algo muy cierto. Las familias ya no son las mismas familias, David. Antes las teníamos como la familia funcional y la familia disfuncional, pero la familia disfuncional se ramificó de tal forma que ahora son muchos tipos de familias. Y desde un papá y mamá hasta un papá y papá, hasta un abuelo y mamá, o sea, puedes hacer las combinaciones que quieras. Hay N número de combinaciones. Eso implica que ya no vas como escuela tienes que aprender a ya no querer un solo tipo de familia, sino entonces encontrar que tu educación para la familia o tu formación dentro de la familia tendrá que ser basada en el amor, en el respeto, en la tolerancia, y entonces de ahí rescatar el concepto de familia. No solamente la familia la forma un papá y una mamá que se abrazan y se quieren mucho. Ahora hay muchos tipos de familia. Eso es algo que tenemos que romper también como paradigma en las escuelas. Nosotros como escuelas, en el caso nuestro, que es escuela católica, es muy complicado, porque entonces tenemos que aprender también a ser inclusivos. Es un tema muy, muy escabroso. No me gustaría meterme en la parte de la moralidad, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos como escuelas
hacia dónde estamos queriendo enfocar la familia. La familia no es aquella que solo tiene el núcleo de papá y mamá, sino la familia es donde el niño aprende a convivir, a ser feliz, a ser amado, a tomar decisiones, a equivocarse, a ser apoyado cuando se equivoca. O sea, para mí yo creo que eso es lo que hay que cambiar en las familias, o lo que ya está cambiando. Pues no tanto hay que cambiarlo porque ya cambió antes, ¿no? Pero es lo que hay que buscar fomentar. Gracias, Marcos. Seguimos Sí. con Ana Pati. Bueno, yo creo que, como dijo Marcos, las familias evidentemente ya cambiaron. Esto hoy está mucho más claro en nuestra sociedad, donde ya tenemos familias de cualquier vínculo en todas las instituciones, ¿no? Como un punto importante que tocó Marcos, nosotros con pues tenemos que ir también buscando este punto de encuentro, ¿no? Donde pues todos pueden ser bienvenidos mientras tengamos un punto de encuentro dentro de nuestra institución y nos vinculemos, ¿no? En esa formación de valores en favor de todos estos chiquitos. Creo que, como dicen, no nos vamos a meter en temas escabrosos, son complicados, pero la familia como tal, el núcleo familiar, sí ha cambiado, y ha cambiado mucho, y creo que también está por cambiar un poco más. Creo que las familias, pues ahora se deben de comprometer muchísimo en favor de sus hijos. No podemos desvincularnos, ¿no? de nuestros propios hijos, porque yo creo que muchas generaciones también pasó eso, se desvincularon los papás, delegaron totalmente, y ahora hay que volver a generar ese vínculo. Y para eso, bueno, pues las familias tienen también que prepararse. Como dicen por ahí, digo, no se nace siendo padre, no hay un manual de cómo hacerlo, pero creo que hoy también ya hay mucha apertura y también en las instituciones a poder formar a nuestras mamás, a nuestros papás, a todos aquellos que estén en contacto con nuestros niños, pues para formar este vínculo familiar, ¿no? Y que este vínculo de familia pues también se lleve a cabo dentro de nuestra comunidad en el colegio, porque pues dentro de nuestro colegio que realmente nosotros buscamos un lazo muy fraterno con todos nuestros alumnos, pues es buscar ese vínculo familiar, que ellos se sientan en familia, como dices, te sientes protegido, te sientes aceptado como eres, te abres a las enseñanzas, te sientes tranquilo, y eso que da el colegio, o sea, que se abre de esa manera, bueno, pues también que nuestras familias pues, se sumen en ese punto común, ¿no? De buscar el bien para todos nuestros chiquitos. Perfecto, muchas gracias, Ana Pati. Claudia, seguimos contigo. Sí, bueno, coincido con ellos en esta parte donde, bueno, creo que es evidente que ha cambiado. Nosotros, pues no somos muy grandes y seguramente venimos de familias numerosas, ¿no? En nuestro caso, sabemos que hubo un tiempo, una época en la que, pues quizá nuestros papás nos llevaban a la escuela y delegaban la función de la escuela al maestro y le daban una autoridad al maestro, ¿no? Es muy probable que nos tocó vivir eso. Hoy te puedo decir que sí, que las familias pues son más pequeñas. Yo recibo a los más chiquitos de preescolar. Y a lo largo de esta trayectoria he percibido cambios, incluso en el camino con el trayecto con mis hijas, pero sí percibo un tema por ahí, a lo mejor de mayor demanda en los papás, ¿no? Pero es una demanda que va equiparada al tema de los medios, ¿no? Tú sabes que hoy no sabes una palabra, vas a la computadora, la tecleas y te salen 20,000 definiciones. Hoy por hoy los papás, a nosotros como maestros, nos demandan una respuesta muy parecida a la que les da la computadora. Entonces quieren respuestas rápidas, inmediatas y que además sea la respuesta eficaz. Entonces, bueno, sí hay una dinámica distinta. Sí te puedo decir que puedo ver más papás involucrados. Sí he visto en esta época un cambio de roles. De repente un papá que se hace cargo de llevar a los niños al colegio, que es mamá quien trabaja, de repente sí, uno tiene que ir cambiando sus paradigmas y su forma de ver las cosas, porque como maestras y mujeres demandamos, ¿no? Por ejemplo, que el chiquito haga la tarea, y resulta que papá tiene otra forma de ver las cosas y tiene otro rol y tiene como papá
Y entonces ese es un poco el trabajo que tenemos que ir haciendo. O de repente pues son los abuelitos los que hacen la función de estar presentes en el colegio y a quienes tenemos que explicarles y adecuarnos de otra manera. Con ellos no podemos ir al tema tan rápido de la tecnología y que mira que hay abuelitos que la manejan bastante bien, pero sí me ha tocado que, bueno, a lo mejor con ellos tenemos que dirigirnos de otra manera. Entonces, sí, las familias han cambiado, sí te puedo decir que no puedo decir que hay una total desvinculación. Yo creo que vi una época, tengo pues 25 años en este tema educativo, sí hubo un tiempo en el que vi mucha más responsabilidad. Ahorita estoy viendo nuevamente, como decía Ana Patti, un cambio y creo que esto que está sucediendo va a hacer que los papás estén más involucrados todavía. Ahora, aquí me surge una pregunta que aquí sí les quiero dar la libertad de que me la responda quien guste. Ustedes hablan mucho también de las complejidades y los escenarios que se están presentando desde una escuela católica. ¿Cuáles son esos problemas que están enfrentando las escuelas católicas frente, pues, a esta nueva noción de familia que existe, frente a estos nuevos cambios también en las dinámicas familiares? Ahí no sé si quién de ustedes me la quiera responder. Pero bueno, es una pregunta que también mucha gente luego se hace porque también hay una especie como de crítica excesiva y eso es algo que yo siempre digo, hay una crítica excesiva hacia la cuestión católica y podemos entrar en un debate distinto, pero creo que aquí sería bueno que ustedes dieran su opinión, ¿no? Yo te decía hace rato, David, no entremos en la parte moral o teológica porque entonces nos vamos a complicar un poco, pero yo creo, y te voy a decir mi punto de vista con los chicos de secundaria, o sea, los niños entre 11 y 15 años, 11, 12 a 15, 16, más que una contra la religión, es que nos hace falta a los adultos ser un poco más espirituales y entonces transmitir la espiritualidad desde un servicio. Si tú haces como adulto en la escuela católica tu trabajo con amor, tu trabajo con tranquilidad, gritas poco, eres el ejemplo, entonces el niño poco a poco va tomando esa semillita, porque el problema es que somos tan fuertes en las escuelas católicas, en la primaria y en el preescolar, en la dogmatización, que cuando llegamos a secundaria y bachillerato, entonces ya llegan vacunados. Y muchos de ellos dicen, es que yo ya no quiero saber nada. Y no es solamente por el hecho de que estén en contra, porque eso le pasa a un adolescente y le pasa a un joven. O sea, es como parte de la naturaleza de estar en contra de todo. Es porque en muchas ocasiones nosotros mismos, como escuela católica o como maestro católico, tampoco llevamos esa bandera. Y entonces tú le dices al niño, tienes que ser respetuoso. Y lo primero que haces como maestro católico, como director católico, en este caso en mi colegio, te volteas con el maestro y lo ninguneas, ¿no? Y entonces te dice el niño, bueno, tú dices que hay que ser respetuoso y tú no tratas con respeto al maestro. O sea, yo creo que es ahí un poquito. Es más que la religión, es la espiritualidad, el enseñarles a servir, porque el espíritu de servicio te genera amor hacia los demás y el amor hacia los demás te genera después una comprensión con la religión y ya vas a lograr lo que aprendiste de dogma en la primaria, vas a decir, entonces sí cuadra y entonces ya puedes ponerlo encima, porque el problema se volvía eso o se vuelve en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es, las escuelas católicas no van a dejar de existir, te lo puedo asegurar, porque la familia necesita en muchas ocasiones tener un ideal también hacia dónde ir. No solamente es, por eso escoge el proyecto, no solamente es individual, no solamente la familia es única, la familia también tiene que estar integrada en una sociedad y la sociedad también te ayuda a ti como escuela y a ti como familia a integrarte a un estilo de vida. Yo creo por ahí más o menos, no es como la respuesta correcta a lo mejor, pero sí es un poco mi punto de vista. Nos falta incluir más el servicio y eso te va a dar espiritualidad y la espiritualidad te va a dar aceptación de la religión, ¿no? O sea, en el caso Claro. de secundaria, bachillerato. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. A mí ahí solamente me gustaría añadir, David, rápidamente, que yo creo que no, o sea, para mí
siempre para que exista un valor espiritual, tiene que existir un valor humano atrás. Entonces yo creo que esta formación de valores humanos, que al final son universales, se da el sustento para los valores espirituales. Y esos valores espirituales, como lo dice perfectamente Marcos, obviamente esos valores espirituales se viven, se deben permear en todo lo que estamos haciendo, diciendo y actuando, para que verdaderamente pues, la religión tenga un sentido y se pueda formar, ¿no? También entendemos perfectamente que como colegios, bueno, pues te buscarán las personas que no son católicas, posiblemente más colegios laicos que colegios católicos, aunque también nos buscan mucho colegios católicos porque también están buscando esa formación en un valor humano, ¿no? Que se forma de una buena manera dentro de un colegio católico. Entonces, pues creo que es si buscar no esa formación, no van peleados, entonces buscar esa formación en los chicos, ¿no? Y en las chicas. Exacto. Claudia, ¿tú querías comentar algo? O... Sí, vaya, es un poco el tema de también de responsabilidad como escuela católica, ¿no? La parte de ser coherentes, ser congruentes. Creo que eso es lo que dar, como tú dices, a no vacunar a los chicos, por un lado, y por el otro lado, pues yo creo que también es la parte de la perspectiva social que a veces se tiene y bueno, lo que no se conoce, no puedes quererlo, ¿no? Entonces yo siempre les digo, tienen que conocernos para poder querernos y para poder querer el proyecto, o ir a la parte contraria, es decir, este no es el proyecto que yo quiero para mis hijos o que yo como alumno tampoco quiero, ¿no? Sobre todo cuando llegan a bachillerato. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos como escuelas católicas. Y las escuelas, a mí me parece que sí estamos abiertas a escuchar a las familias, porque como dice Ana Patti, hay una gran necesidad. El ser humano siempre busca esa parte trascendente. El ser humano busca qué hay más allá, ¿no? Y entonces creo que consciente e inconscientemente quien se acerca a una escuela como cualquiera de las donde nosotros estamos laborando, porque hay una necesidad. Y a veces logramos responder, a veces terminan por decir, este no es el camino que yo quiero. Exactamente, que ahí creo que los tres van por la misma línea, ¿no? Del tema de que la formación en valores, ¿no? Y muchas personas a lo mejor cometen errores a la hora bueno, a la hora de tomar decisiones en temas de las escuelas o de las cosas que creen de las escuelas católicas. Pero creo que ahí ustedes dieron respuestas muy exactas. Por aquí Legna nos pone, pienso que una escuela católica refuerza valores a diferencia de las escuelas laicas. Pero yo creo que también aquí tiene que ver mucho con el proyecto de cada institución educativa, ¿no? Que puede ser distinto y puede ser variado. Y bueno, ahí ya habrán obviamente muchas situaciones que las hagan diferentes. Ahora, sobre la siguiente pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué retos me dirían ustedes son los que enfrenta la educación desde esta modalidad en línea? Aquí si quieren podemos empezar con Ana Patti, luego nos seguimos con Claudia y con Marcos al final. Pues yo creo que tiene muchos retos la modalidad, porque sí es una modalidad muy compleja. Una, pues como decíamos, todos no estábamos acostumbrados, creo que dimos como un salto de muchos años, o sea, creo que aprendimos que igual en 5 años hubiéramos aprendido o avanzado. Creo que las escuelas nos hemos preparado muchísimo y a todos, como comentábamos al inicio, bueno, pues ha costado un poco sacar esto adelante, pero creo que tiene muchos retos y el principal reto para mí está un poquito en el tema del aprendizaje, el lograr que el aprendizaje dentro de una modalidad en línea sea activo, porque bueno, pues está comprobado, hemos estado, bueno, pues escuchando yo creo que en muchos lados, lo del cono del aprendizaje de Era Rey, él pues plantea que este aprendizaje activo, el 90% se nos queda lo que compartimos de todo este aprendizaje entre unos y otros, y el 70% en lo que nosotros simulamos y expresamos dentro de las clases. Toda esta parte de los aprendizajes cooperativos, de que ellos busquen su aprendizaje, lo expresen, lo simulen, investiguen, utilicen la tecnología, pero tengan este contacto humano para platicar unos con otros, mucho más cercano, pues hace que el aprendizaje sea activo, y al ser el aprendizaje activo, se logra que el aprendizaje sea significativo. Y hoy en las modalidades en línea, por el tipo de plataformas, a veces es un poquito más complejo, y entonces estamos en un aprendizaje un poquito más pasivo, ¿no? Más de presentaciones, de diálogos,
sí de varias herramientas, pues de hacer videos o cuestiones interactivas, pero pues no se llega a ese aprendizaje activo. Para mí el gran reto es lograr que el aprendizaje en línea pueda ser un aprendizaje activo. Perfecto, Ana Pati. Sí, que por cierto, aquí digo, ustedes coincidirán conmigo en este tema. La modalidad en línea llevaba existiendo más de 10 años, o sea, más de 15 años. Sí. Y la realidad es que nunca en ningún momento se comprobó, se ha comprobado de que esto pues funciona en un 100% por el tema del aprendizaje, ¿no? Y sobre todo por las dinámicas sociales que indiferentemente pues todos los seres humanos estamos siempre buscando. Entonces, bueno, sí hay una limitación ahí, como dice Ana Pati, sobre todo en estas cuestiones. Claudia, seguimos contigo. Bueno, creo que el reto, fíjate, yo he estado reflexionando mucho el tema de las habilidades básicas y las habilidades blandas que le llaman ahora, o de las competencias básicas. Fíjate que curiosamente tú decías al inicio de la conversación que pues sí, a lo mejor esperábamos que respondieran los chicos a la tecnología y a lo mejor respondieron, pero por ejemplo hay situaciones donde se ha comprobado que no leen las instrucciones y que eso les dificultó su interacción con las plataformas. Y como experiencias de los maestros, es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no comprendieron? ¿No? Quizá porque están acostumbrados a escucharnos, leernos. Entonces, creo que yo sí he caído en esta reflexión, que para mí es una oportunidad en este tiempo, mientras estemos y he insistido con mis maestros y con los papás, hay un tema que necesitamos desarrollar, que es el lenguaje, porque es una habilidad básica. El lenguaje para hablar, el lenguaje para expresarnos, para poder estar hoy contigo, para poder comprender lo que nos están diciendo. Entonces, esa es una habilidad. Y la otra, bueno, pues el reto grande es cómo vamos a enseñar, no sé, matemáticas. En este caso yo pienso un poquito en el tema de los niños pequeños, que son con los que yo trabajo, pero también sé que hay retos interesantes, como Marcos en alguna ocasión nos planteaba cuando estábamos estudiando, y él nos insistía en que lo que venía era en línea, ¿no? Y yo recuerdo haber insistido en que no podía sustituir una computadora, el trabajo de un maestro presencial, y hoy, mira, me cierro la boca y me doy la posibilidad de aprender nuevas cosas, porque justo hoy platicaba con mis maestras y les decía, niñas, hoy tenemos un reto. Y el reto es enseñarle a los niños a través de una pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir construyendo juntas, pero lo vamos a hacer, porque es muy probable que ustedes saben ahora que una de las indicaciones que tenemos las escuelas es que con un caso que tengamos de coronavirus, la escuela se cierra y se va a cuarentena, y entonces tendremos que regresar a esta modalidad en línea. Entonces, gracias, Marcos, no te hice caso en ese momento, pero hoy estoy a 2 años de ese momento, estoy comprendiendo que tenías mucha razón. Sí, pues ese es mi comentario. Sí, gracias, Claudia. No. Gracias, Claudia. Fíjate, yo creo que de donde venía, me tocó vivir un proceso también de aceleración en la tecnología. La empresa en la que yo estaba antes de estar en el colegio es una empresa innovadora a nivel mundial en tecnología para la educación. Entonces yo venía como muy acelerado. Pero tampoco esperaba que fuera de una semana para otra. O sea, voy a cumplir 4 años en el Colegio Ángeles, y algo que sí comencé hace 4 años fue a revolucionar la secundaria, a revolucionar donde yo estaba. Mis alumnos desde hace 3 años trabajan en G Suite, en Google for Education, y ya ahorita el siguiente año todo el país va a trabajar en G Suite. O sea, ya venían ellos un poco más acelerados. De todo el colegio, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, te puedo decir que la secundaria fue la que sufrió menos la transición, porque los chicos ya estaban acostumbrados. Sin embargo, hay retos muy grandes, como el que dice la Pati, la educación no es activa. O sea, al final la educación, por mucho que tú quieras, sigue siendo una educación pasiva. Y sabemos que la educación pasiva se aprende, o los niños aprenden en ese tipo de educación al 50% de lo que aprendes en una educación activa. Porque si no lo haces, no lo produces, nada más lo lees y lo escribes y ya no lo compartiste formalmente, bueno, sí lo compartiste a lo mejor ante una cámara, hay niños que les funcionó muy, muy bien.
pero hay niños que se quedaron estancados. Hay niños que evolucionaron, pero hay niños que se quedaron estancados. Y hay niños que venían muy bien en la escuela y la modalidad en línea no les funciona. De plano, o sea, ni siquiera no estancados, se van para abajo. Entonces, yo, siguiendo lo que decías un poco, Claudia, yo tampoco esperaba que fuera tan rápido. O sea, sí, ya era como parte de mi discurso, pero era como con calmita, vamos enseñando, aprendiendo todos. Pero también yo creo que uno de los retos muy grandes, David y Ana Pati, es que la conectividad en el mundo, no solo en México, en el mundo no es la adecuada para ese tipo de educación. O sea, lo que estamos haciendo con la modalidad en línea, en el caso de trabajar, por ejemplo, en el caso de G Suite, es que dejan muchas cosas grabadas y la gente las retoma. Pero entonces, pues se vuelve totalmente en línea y es totalmente impersonal, porque como cuando estudias en la maestría o el doctorado en línea o la especialidad, etcétera, pues a veces ni conoces al maestro, ¿no? Entonces, esa parte de la educación activa yo creo que es el reto más grande. ¿Qué hacer para que realmente sea formalmente activo? Y el otro reto final, o bueno, no final, el otro reto que acompaña a esto es que tendremos que hacer, como dice Claudia, tendremos que hacer una educación diferente y los maestros aprenderán a hacerlo diferente. Y yo creo que tendremos que ser híbridos. Los colegios nos tendremos que convertir a colegios híbridos. Porque también vas a tener papás que dicen, yo no quiero arriesgar a mi hijo todavía. Y vas a encontrar papás que no es por riesgo, sino que van a decir, yo ya quiero aprender en línea, quiero que mi hijo aprenda en línea. Y entonces los salones tendrán que transformarse en salones donde puedas grabar la clase, las participaciones, y el niño que está en casa también pueda participar, levantar la mano y decir, oye, aquí estoy, ¿no? Esos son como los retos más grandes, la conectividad, el hacer una educación híbrida y el que los adultos nos adaptemos junto con los chicos, porque muchos maestros pues han sufrido el doble o el triple. Hace rato decíamos con Ana Pati, también las direcciones de los colegios, pues ya no hay un horario, ahora contestas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche el teléfono y tienes que responder dudas y todo. También tendrán que aprender los padres de familia y los mismos maestros que hay horarios para trabajar. Sí, bueno, ahí la dejamos, ¿no? Pero justamente ahorita, retomando lo que los tres dicen, creo que todos coincidimos también en el tema de que es un muy buen momento también para que los maestros se pregunten a sí mismos si las estrategias y los métodos de enseñanza que están utilizando son los correctos. Creo que esta situación nos está obligando también a que los maestros piensen muy bien cómo era su forma de enseñanza y qué es lo que tienen que cambiar inevitablemente para llevar a la educación a un siguiente nivel. Y ahí también hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es lo que tú dices, Marcos, y es totalmente cierto. Ok, se puede tener la voluntad, el interés, la inversión por parte de las escuelas, tanto públicas como privadas, de invertir en el tema de educación en línea, pero a nivel general, la realidad es que todavía el país no tiene la infraestructura necesaria y lo estamos viendo ahorita. O sea, muchos alumnos no tienen acceso a un muy buen internet en sus casas por los costos, muchas veces fallan las líneas, los proveedores, etcétera. Entonces se conjuga con los problemas que nosotros estamos enfrentando. Pero aquí nos pone la doctora Soco un comentario que me parece muy bueno, que se los leo por si no lo alcanzan a ver, que dice: los espacios de casa nunca serán como los espacios en la escuela o en el colegio. El escritorio, el patio de juegos, el tener una habitación propia para hacer los deberes son situaciones a las que nos enfrentamos los alumnos y los docentes. Los ruidos de las mascotas y los vendedores que pasan por la calle también son distractores que no contemplamos al dar y recibir clases. Ahora, con respecto a las clases online, fue un reto para docentes y para el fortalecimiento de la autorregulación de los jóvenes y los niños. Sí, ahí, Claudia, fíjate que esa es una pregunta que muchos dicen. Yo creo que ha de ser mucho más complicado el tema de la autorregulación en los niños en preescolar y cómo la están batallando, ¿verdad? Y bueno, también aquí Ana Pati nos puede decir eso por lo que estamos viviendo en preescolar. Mira, yo creo que no solo en preescolar, ¿eh? O sea, acuérdate que los adolescentes se convierten también en niños y creo que también, también hay retos interesantes. Y bueno, gracias al comentario que nos hacen, porque sí es cierto, definitivamente esto, la enseñanza online no puede ser una enseñanza
como la escuela. Nosotros en la escuela consideramos conceptos como los ambientes de aprendizaje, como la educación activa, como que el aprendizaje sea significativo. Son contextos educativos. Entonces, por eso decía, el reto, como decía hace un momento Ana Patti, pues el reto es cómo desde la casa nosotros vamos a generar ese proceso de aprendizaje significativo. Y entonces algún papá que oportunamente me cuestionaba y me decía, a ver, dígame, maestra, ¿cuál es eso que mi hijo no puede dejar de tener, ¿no? ¿Qué es eso que mi hijo necesita como la médula de su aprendizaje? Él me llevó a pensar en esto, en que en realidad sí tenemos que desarrollar y regresar a cosas que a lo mejor nos perdemos, fíjate. Habilidades, hoy hablaba con las maestras, les decía, creo que tenemos que regresar a estos ejercicios distintos de generar atención y habilidades de atención. Nosotros en el preescolar empezamos generalmente una actividad cantando, ¿no? Porque sabemos que estamos desarrollando una habilidad y estamos centrando la atención de los niños. Hoy no podemos cantar porque a veces no podemos compartir la música. Hoy no podemos usar ciertos recursos y tenemos que ir generando otros nuevos recursos que además neurológicamente estimulen al niño. Entonces, tiene mucha razón cuando dice, hay ruidos, hay distractores. Aquí una de mis hijas me decía, mamá, tú eres mi mayor distractor, porque tú hablas mucho. Entonces, estás en tu actividad y no me dejas trabajar. Creo que tienen toda la razón, ¿no? Gracias por el comentario. Y sí, el reto con los niños pequeños, y bueno, lógicamente los tiempos no pueden ser los mismos de escuela, eso es definitivo. Los niños tienen periodos de atención muy chiquitos. Lo que logramos, de alguna manera yo que estuve como observadora de este proceso, pues bueno, pero no más. Además, tenemos que revisar cuánto tiempo realmente el niño tiene que estar aquí en una pantalla interactuando y además sin a veces supervisión, ¿no? Que en nuestro caso preescolar requiere mucha supervisión personalizada. Gracias, Claudia. Sí, no sé si alguno de ustedes dos quiera comentar algo más sobre esto que nos mandaron. Yo estoy de acuerdo con Claudia. Pues yo creo que el comentario es muy pertinente. Sí. Ok, perdón, es que como vi que iban a hablar algo, dije... No te preocupes. No, era para apoyar a Marcos y yo. Sí, o sea, comparto totalmente lo que dice Claudia, ¿no? Y digo, el preescolar tiene, y la primaria tiene unas dificultades, y la secundaria y el bachillerato diferentes, ¿no? En una todos quieren hablar y todos tienen la cámara prendida, en el otro nadie quiere hablar, nadie tiene la cámara prendida. Entonces, son situaciones muy diferentes, ¿no? Sí. Eso que dices ahorita, Pati, a nosotros nos pasó. Una de las cosas que los colegios hicimos ahorita durante esta pandemia fue enfocarnos un poquito más hacia las redes sociales para que entonces los papás vean qué hacemos o qué seguían haciendo los papás, los maestros y los alumnos, ¿no? Y algo muy curioso es que el departamento de diseño y promoción y todo tenía 50 fotografías de niños de primaria y preescolar y en secundaria nadie quería salir en las fotos. O sea, todas las fotos que pedíamos te mandaban así, mira, ahí está mi trabajo, ¿no? Pero no sale mi cara, ¿no? O sea, así, y en bachillerato, el último grado de bachillerato, sí, ese sí ya es un grado en que quieren lucirse y salen, y eso salieron mucho. Pero mis chicos de secundaria, como dice Ana Patti, son niños que ya no salen. O sea, es la etapa en la que no les gusta mostrarse, ¿no? A diferencia de preescolar y primaria. Y es algo también que se vuelve un reto, porque muchos niños que brillaban en el salón de clases, frente a la pantalla te dicen, profe, yo no quiero salir en la pantalla. O sea, no quiero que me tome fotos, no quiero que haga captura de video. O sea, veías los Zooms de preescolar y primaria y llenos, y veías los de secundaria y bachillerato y la mitad con la pantalla en negro, ¿no? Voy a pasar lista, entonces abrían la pantalla y cerraban la pantalla. Y entonces, aquí estoy, pero... Entonces, sí, eso está muy interesante, Ana Patti y Claudia. O sea, desarrollar habilidades es algo que tenemos que buscar, que no sea solamente en los chicos y en los muy grandes, sino también en los intermedios, ¿eh? Oye, que también ahí se me viene a la mente algo, Claudia. Con esa pregunta que te hacía el papá de qué es lo necesario que debe de tener mi hijo, no sé si ustedes coincidan, pero creo que lo estamos viendo y es
es algo muy simple lo que necesitan los niños, y es atención. Creo que muchos niños tampoco habían tenido atención suficiente de sus papás, y ahora que los papás justamente están viendo lo que es enseñarle a un muchacho, lo que es mantenerlo atento, como dices tú, lo que es motivarlo a su aprendizaje, pues también está obligando a que los papás digan, ahora sé ya ahora sí sé lo que tengo que hacer con él, ¿no? Y fíjate, ahí estoy leyendo, no sé si quieres leer el de Marta, que nos acaba de mandar. Sí, a Claro ver, que se los esto pongo está... acá. Ujú. Y yo puedo contestar un poquito de Marta porque ya lo leí, entonces no es lo mismo, Marta, tienes razón, no es lo mismo la clase presencial que la clase en línea. Nunca va a ser lo mismo, o sea, no. ¿Qué sí ha servido? Que bueno, ya nos acercamos un poco más, ya le perdimos el miedo, pero no es lo mismo. Ahora Sí, sí, si por ahí quieres leerlo. sí. Si no lo alcanzan a ver, Ana Pati y Claudia, el comentario de Marta es el siguiente. Dice, ha sido todo un reto para los alumnos y maestros el tener clases online. No creo que estén aprendiendo igual, aunque todo esto sea un proceso. Es decir, no hay como el ambiente educativo en el aula. He visto el tiempo de concentración en los niños es muy corto, y es porque en una sola clase hacen muchas actividades distintas. Todo esto ha dejado mucho que aprender y que replantearse, tanto en las clases presenciales como en las clases online. Y es una mamá de María, justamente. Sí, sí, definitivamente creo que el reto es muy grande, como yo decía, lograr que el aprendizaje verdaderamente sea significativo, activo y significativo, y que esté bien centrado, ¿no? Pues bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que en momentos de crisis es el mejor momento para el cambio y para la renovación en todo. Creo que está clarísimo que la estructura de las clases hoy, las herramientas metodológicas que se utilizan, tienen que ser muy distintas, ¿no? Hoy al alumno hay que buscar interesarlo, y para que pueda lograr tener más tiempos de atención y pueda, bueno, pues aprender mucho más, ¿no? Ahora a mí, el otro día en una plática una persona me llamó mucho la atención este dato sobre las nuevas generaciones, ¿no? Los centennials y los alfa, que son los que tenemos hoy en nuestros colegios, ¿no? El tiempo de atención de cada uno, o sea, estamos hablando de 8 segundos de atención continua en los centennials, y los alfa ya tienen un poquito más de atención, 15 segundos de atención continua, directamente se pierden la atención, porque son multipantallas, entonces tienen que tener la televisión, el iPad más la clase, y entonces están en las multipantallas. Yo habla un experto como y lo dice como de manera generacional. Yo de repente decía, no, creo que solamente son mis hijos, pero no, creo que sí, son las generaciones, y nosotros también, ¿no? Muchas veces estamos en una computadora, más el iPad, más el celular, y entonces estamos perdiendo la atención. Tema también a tratar es el poder centrar la atención y utilizar herramientas muy certeras para hacer ejercicios de atención. Ese sería mi comentario. Perfecto, Ana Pati. Bueno, aquí por también nos mandan un comentario desde California. Saludos a Catherine. Dice, gracias por tocar este tema. Estamos enfrentando los mismos retos por acá en California en las escuelas. Que también muchos papás luego dicen, no, nada más aquí en mi escuela en particular se dan estos problemas con las plataformas. Pero no, pues es algo que todos, en todas las escuelas se está viviendo la misma situación, y creo que a todos nos está haciendo aprender de la misma forma. Claudia, ¿tú querías agregar algo o ya pasamos, si quieren, con la siguiente pregunta? Que si quieres pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces, a ver, la siguiente pregunta que yo les quería también lanzar es, ¿qué compromisos entonces son aquellos que deben asumir las familias a partir de ahora con todos estos cambios que seguirán presentándose después de este proceso que estamos viviendo de la cuarentena y del tema de la pandemia? Ahí, si quieren, empezamos ahora con Claudia. Mira, ahorita pensé un poquito en que uno, creo que tiene que ser un poco la paciencia, ¿no?
Creo que habíamos, como te dije en un momento, caído en el tema de la respuesta rápida, pronta, inmediata, y creo que en este caso para las escuelas tenemos también que tener tiempos de reflexión. Esto es parte de poner y centrar la atención. Si no damos respuestas de repente que pueden ser impulsivas y que llevan consecuencias, en este caso en las decisiones con los chicos o con los niños. Creo que es tiempo y de verdad a mí me ha impresionado cómo por aquí estaba dando el anuncio el secretario de Educación y yo ya estaba recibiendo mensajes preguntándome qué va a hacer la escuela, ¿no? Como si yo hubiera estado en el lugar junto al secretario, ¿no? No, creo que tenía un tiempo que pensar qué estaba sucediendo, un poco en ese tema de la crisis, pero sí, y creo que es un poco el tema. Las familias tenemos que ser un poco pacientes, creo que ese es, y un proceso también se da al estar en casa con los hijos. Creo que esa es una parte que decía por ahí, decía Marcos, ¿no? Este reencuentro con los hijos pues también te permite conocerlos, darte cuenta que no, que sus respuestas también requieren de un tiempo. Creo que yo me iría un poquito por ahí. ¿Qué requerimos como familias? Paciencia. ¿Qué requerimos también? Tomar conciencia de que otra parte importante es el tema de valorar al maestro. Creo que se ha valorado la figura del maestro en muchos sentidos y también ser paciente con ellos, porque ellos están muy preparados para el trabajo presencial, pero ciertamente nos hacían falta muchas herramientas para el trabajo en línea. Entonces, yo lo vería un poco como en ese valor, ¿no? El valor de la paciencia, un valor de la prudencia, el valor también de aprender, de tener el reto de aprender con los maestros en beneficio de nuestros hijos. Ese es mi Perfecto, comentario. Claudia. Marcos, si quieres, vamos contigo y ya después con Ana Pati. Yo me agarro de lo que dice Claudia, del aprender. Yo creo que algo que tenemos que hacer, ya tiene varios años, la palabra se llama reingeniería, tenemos que reescribirnos, tenemos que reeducarnos, tendremos que reaprender, o sea, no podemos quedarnos donde estamos. Ya dijimos hace rato, de aquí en adelante va a ser totalmente diferente. ¿Qué tenemos que aprender como familias? Tenemos que aprender a que las cosas evolucionan a veces de manera estrepitosa. Tenemos que aprender a ser disruptivos. La palabra disrupción es ya no es como era antes, ahora es diferente y tenemos que aprender a ir hacia adelante con esas diferencias. Y mañana va a ser diferente y pasado va a ser diferente. Y eso va a servir con lo que ya dijo Claudia, con la paciencia, con la tolerancia, porque entonces las cosas, aunque cambien de manera abrupta, no quiere decir que las respuestas son inmediatas. Las respuestas tienen que ser más meditadas, mejor consensuadas, más investigadas para poder tomar decisiones formales. Porque entonces si vas a ir tomando decisión en cada cambio y en cada cosita, pues entonces vas a acabar en un estira y afloje a ver quién puede más. Porque nunca queda uno tranquilo como papá, ni tranquilo como colegio. Entonces el colegio tiene que plantearse proyectos bien definidos y decir, si te gusta, al final si te gusta, papá, aquí estamos. Y si no te gusta, tendrás que encontrar un colegio que sea pues más suelto, que no se preocupe, que no sé, que eso es algo que hacemos las particulares y las escuelas que vamos en la formación de valores, ya no solo te fijas en la calificación, sino el niño suelta una mala palabra y entonces le jalas un poquito la cuerda, le llamas la atención, le dices al papá, oye, fíjate que pasó esto, reflexionas con él y todo. Ese tipo de cosas van a cambiar también la forma. Yo ahora tuve, creo que más entrevistas con papás que las que tenía yo en la escuela en vivo, ¿no? Porque entonces ahora era por qué el niño no trabaja. Ya no es solamente porque en la escuela no puede, sino ahora es en la casa no quiere o no puede, o es en contra del papá o es en contra de la mamá, ya no es en contra del maestro. Entonces sí tenemos que replantearnos muchas cosas en la familia, así como en las escuelas, ¿eh? O sea, pero sí, esto es un cambio total que tiene que irse estudiando poco a poco y como dice Claudia, no esperen respuestas inmediatas, tiene que haber respuestas más trabajadas, ¿no? Sí,
Exacto, Marcos. Y como tú dices antes de darle la palabra a Ana Pati, este tema de la reingeniería que pues lleva un proceso, es algo largo, también requiere mucho análisis, requiere mucho tema de investigación y de participación también de los mismos maestros. Entonces no es una tarea fácil y ahí como volviendo con Claudia, los papás tienen que ser pacientes porque esto no va a ser de que ya para agosto, luego los cambios se vienen perfeccionados al 100%. O sea, esto es algo que va a ir lentamente, pero que se está haciendo ya desde estos momentos. Bueno, seguimos contigo, Ana Pati. Pues yo me sumo a lo que comentó Claudia, que bueno, pues los papás tenemos que aprender a ser mucho más pacientes y mucho más empáticos con el colegio y mucho más empáticos también con nuestros hijos. Como han comentado todos, bueno, el proceso no es fácil, la adaptación tampoco y el aprendizaje de todas las cosas no ha sido fácil para nadie. Es muy comprensible que las familias estén preocupadas porque, como dicen, el niño no aprende, no se conecta, no manda las tareas porque salió mal, etcétera, pero creo que tenemos que ser como mucho más tolerantes, pacientes y generar esta empatía, ¿no? Con nuestro colegio. Si nosotros confiamos en educación, que la institución que nosotros escogimos para nuestros hijos, pues obviamente estás ahí porque confías en ellos, ¿no? Confías en el proyecto, confías en las personas. Y bueno, también todos hemos dado pasos de gigantes, o sea, vamos muy rápido y pues bueno, tampoco podemos dar respuestas tan rápidas porque también, pues no es posible, o sea, las decisiones se tienen que pensar y madurar y también los comunicados y todo lo que se tiene que ir haciendo, ¿no? Yo lo comenté hace rato, o sea, dimos un cambio en nuestro aprendizaje en la tecnología como si hubieran pasado 5 años en 3 meses. Entonces es mucho lo que hemos avanzado, mucho lo que hay que hacer. Como también comentaban los docentes, yo creo que han preparado mucho las instituciones, han trabajado. Por eso yo creo que no hay docente que no la pase horas calificando trabajos en línea, que estén mandando calificaciones a la 1, 2 de la mañana, tampoco tienen horario. Y pareciera que los papás no valoran, no lo ven, no ven todo este esfuerzo que están haciendo los docentes, pues bueno, por dar el mejor servicio, fallas siempre va a haber, porque todos estamos en un camino de aprendizaje. Entonces, bueno, pues me sumaría a esto, ¿no? A practicar esta empatía, es decir, la confianza en la institución en donde tenemos a nuestros hijos. Sí, que justamente, como dices tú, Ana Pati, es algo que lleva su tiempo y que también lleva, obviamente, la dedicación, que yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. La docencia está demostrando que es una de las profesiones en la que más rápido tienes que adaptarte a las situaciones y que si dejas o si te quedas atrás en temas de preparación y de formación, estás totalmente perdido, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vamos cerrando con unas últimas 2 preguntas que yo les quiero hacer y es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles deberían de ser entonces los objetivos y metas fundamentales de las instituciones educativas en temas de formación? Aquí yo creo que es una pregunta que a lo mejor muchos papás también tienen ahora que están buscando escuelas, que están buscando proyectos educativos. Si quieren, empezamos con Marcos, luego Claudia y cerramos también con Ana Pati. Yo creo, bueno, no creo, estoy seguro que lo primero que tiene que buscar un papá es que quiera el proyecto que quiere la escuela. Como dice Ana Pati, tiene que aprender a confiar en la escuela en la que va a poner el futuro de sus hijos. Muchos papás ahorita que son millennials, uno de los problemas o de los conflictos que hay es que el millennial, en el caso de para los de preescolar, y no me va a dejar mentir Claudia, los millennials es una generación que está acostumbrada al cambio. Y entonces no me gusta esta iPad porque ya salió la nueva, pues me voy a comprar una nueva. No me gusta el teléfono y porque ya salió uno nuevo, me compro uno nuevo. Y sin querer, los papás de preescolar ahora están así. No me gusta este kinder, me voy al otro kinder y me voy al otro kinder hasta que yo encuentre el que me guste. Y no es tanto porque sea me guste o no me guste, sino que siempre va a seguir buscando algo nuevo porque es el estilo. Yo creo que lo que hay que buscar primero en una institución educativa es ver cuáles son sus valores, que ya lo dijo Ana Pati,
cuál es el proyecto del colegio, hacia dónde va la formación del alumno y cuál es el respaldo también académico que hay. Porque es muy fácil escoger un colegio, a lo mejor, no sé, por el costo. Nuestros 3 colegios no son los más baratos, no son los más caros, pero cuestan. Pero hay quien te dice, es que mejor me voy al que cuesta la mitad de lo que cuestas tú. Ah, bueno, pero entonces la mitad de lo que cuesta yo seguramente será la mitad de las cosas que tu hijo tendrá como valores agregados, no como formación académica, como valores agregados y como una situación que se puede generar un conflicto es que puede que el papá no encuentre lo que está buscando en esa escuela y puede que no lo encuentre la nuestra tampoco, pero si ya se tomó el tiempo de ver el ideal del colegio, el proyecto del colegio y todo, tendrá que aprender a confiar y a soltar. No es siempre estar así como que, a ver, ¿con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde está entrando? Y ahorita los papás también aprendieron mucho de su colegio, como decimos los 3, los 4, ¿no? O sea, los papás están aprendiendo de su colegio, aprendieron a conocer a sus maestras, porque las maestras de preescolar que no grababan videos antes, porque todos los sacábamos de las redes, ahora las maestras de preescolar bailan y cantan frente a los papás. Los maestros de inglés hablan frente a los papás en video, que antes no lo hacían. O sea, las clases presenciales en algunos colegios ya fueron por internet. ¿Cómo va a ser? O sea, está bien, está padre, pero son cosas que tienen que ir transformándose y el papá tendrá que aprender a escoger investigando. Ya no será solo escoger porque está bonito o porque está grande. Fíjate, esta pandemia, desgraciada o afortunadamente, también va a poner en duda si la instalación de mucho espacio es mejor que una instalación más chica, porque a lo mejor si vamos a estar 3, 4, 5 meses más a la hora que inicie el ciclo escolar encerrados, pues la instalación ni siquiera funciona, ¿no? Entonces hay como cosas que hasta pueden dar un poco de risa, qué va a hacer el papá para escoger, ¿no? Perfecto, gracias Marcos. Eh, bueno, a mí me gustó mucho tu pregunta y me hace pensar en algo, David. Hemos estado hablando de la adaptación, hemos estado hablando de los cambios, de aquellas cosas que tienen que cambiar. Creo que Ana Patti bien dijo al inicio, un reto, bueno, es cambiar toda esta forma didáctica de conseguir el mismo objetivo. Pero yo creo que hay algo que no puede cambiar en el tema formativo, ¿no? Que son los valores que como instituciones, digo, todas las 3 somos instituciones y creo que muchas escuelas particulares tienen ya muchos años de trayectoria. Creo que no necesariamente es eso lo que tiene que cambiar, ¿eh? O sea, creo que en el tema formativo, aun cuando estemos en casa, seguimos manteniendo eso que nosotros pretendemos y que queremos. Creo que el formar personas, ¿no? Y formar personas con un perfil, con ciertos valores y sobre todo que sean personas, ya decíamos, de bien, que hagan bien a su comunidad, que vean al de junto, que sean sensibles, que tengan ese espíritu de servicio y de ayuda. Entonces, esa parte creo que no se puede perder. O sea, siempre, independientemente que venga este tema híbrido, de si un día estamos en la escuela y otro día desde casa tomando clases, eso es lo fundamental, eso no puede cambiar, ¿no? La formación humana. Gracias, Claudia. Seguimos contigo, Ana Patti. Pues sí, yo considero que lo que hoy busca un papá o debe buscar un papá en un colegio, pues es lo que, bueno, comentan ambos, tanto Marcos como Claudia. Lo primero, bueno, pues conocer el proyecto a fondo, saber lo que ofrece el colegio, cuál es su sistema tanto metodológico como formativo, también qué es lo que como institución va a transmitir a su hijo, ¿no? Creo que ese es el elemento clave. Creo que hoy más que nunca, en lugar de que el papá busque un colegio por, por el tamaño, por las canchas deportivas, por la instalación o porque si van más o menos o quiénes van, creo que hoy el estatus también está cambiando. Ya se han hecho algunos estudios en relación a hoy qué es el estatus ya, ¿no? Posiblemente el estatus ya no es viajar, el estatus ya no es ir a un colegio grande o el estatus ya no es comprar o tener, sino el estatus es decir, oye, ¿tienes tiempo para estar con tus hijos? ¿Puedes trabajar desde tu casa?
pues tienes tiempo para ti, para darte un tiempo para leer, para estudiar algo que te gusta. Entonces creo que ya el tema de estatus va cambiando y eso también va a ir cambiando la visión de las familias de qué busca en un colegio. Definitivamente se tiene que adaptar obviamente a su poder adquisitivo, pero ya no nos buscarán como porque es que me salga más barato o está caro, entonces debe ser bueno, ¿no? Entonces creo que estas cuestiones de estatus van a cambiar pues en la sociedad, ¿no? Y creo que empezaremos a buscar cosas más fundamentales, más profundas, que puedan formar a nuestros hijos y que les puedan dejar algo para su vida, para su vida futura, para lo que van a hacer, ¿no? Entonces, creo que los papás, pues es importante, como decía Marcos, que investiguen, que conozcan, que sepan, y una vez con esto, bueno, pues que confíen en las instituciones donde están dejando a sus hijos, porque creo que la confianza es la base de todo éxito. Si no hay confianza, el camino se vuelve mucho más complicado, ¿no? Si la confianza existe, creo que todos los obstáculos se pueden brincar y pueden ser de crecimiento. Sí, yo creo que los papás tienen que, no es aprender, simplemente es soltar, porque quien está al frente de tu hijo es una persona que ya fue seleccionada, el colegio ya tiene un proyecto, o sea, sí, lo que dice Ana Pati es, hay que aprender a confiar. Desgraciadamente el mundo nos ha hecho desconfiados en los últimos años, porque entonces confías y los proyectos de nación y del mundo pues no han resultado como queremos todos, ¿no? Pero el ser humano tiene que aprender a seguir confiando. Sí, y justamente ahí, retomando mucho lo que dicen los tres, al final se trata de que los papás busquen una institución que ofrezca un valor agregado a sus hijos, ¿no? En temas de formación, en temas de educación. Y ahí yo creo que como ustedes también comentan, es importantísimo el tema de la investigación. Y algo que yo agregaría es investigación, pues obviamente acercándose a la escuela, conociendo a las personas que están dentro de la escuela. No es nada más como ya ustedes, yo creo que también coincidirán con esto, buscar en redes sociales. No todo se trata de buscar la información de la escuela y de los maestros en redes sociales, porque sabemos que también las redes pueden jugar un papel muy bueno y pueden jugar un papel a veces negativo para las escuelas. Entonces creo que ahí los papás que están en este proceso, pues sí tienen que orientar muy bien su búsqueda y su investigación sobre hacia dónde quieren llevar a sus hijos. Ahora, ya para que vayamos cerrando, con la última pregunta que yo les quería hacer y que justamente aquí nos las acaban de poner, nos las pone por aquí una Susana Castillo. ¿Hacia dónde se dirige la educación del futuro? Que por ahí no sé si bueno, si quieren empezamos con Claudia, luego Ana Pati y terminamos ya con Marcos para cerrar con esta pequeña discusión. Claudia, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es tu perspectiva sobre hacia dónde nos dirigimos? Yo sí creo que, mira, ya lo veíamos venir, el tema de la participación, dirían ahorita le están llamando un híbrido, no sé cómo se llame en el futuro, la verdad no tengo idea, pero sí sé que vamos a tener como esta participación de la escuela presencial y la escuela en línea. Hace un rato decía Marcos mencionaba algo en relación a los chicos que les funcionó y a los que no. Yo no dudo que más adelante salga incluso una línea que estudie qué niños pueden tomar clases en línea y quiénes no. Digo, yo tengo aquí en casa dos perspectivas, tengo dos hijas, a una le funcionó de maravilla este trabajo en línea y ella sí es de las que diría, yo me quedo en casa y yo sigo estudiando en este medio porque me gustó y yo la vi y se adaptó bastante bien. Pero veo a otra que me dijo, no mamá, yo quiero regresar a mi salón, quiero ver a mis amigos, quiero hacer, y la vi, realmente le costó mucho trabajo este trabajo en línea. Y cuando yo hacía mis observaciones con los pequeñitos de preescolar, así como dijo dijeron, hay niños que funcionaron muy bien, que me sorprendieron, que estando de manera presencial no logramos captar su atención y a través de una pantalla sí. Y hubo otros niños que efectivamente llevaban un muy buen proceso y que a través de la pantalla nos costó mucho trabajo. Entonces, sí creo que vienen estos procesos diferentes en los que los papás ya no solo tendremos que tomar en consideración, y yo me cuento como una mamá que en algún momento una de sus hijas le dijo, oye, yo quiero hacer escuela en línea, ¿no? Y yo dije, no, eres muy chiquita, todavía no. Cuando llegue quizá en la universidad o los estudios superiores, ¿no? Y
ahora te digo, sí creo que tendremos que, entre las decisiones, tendrá que ser eso, ¿no? Y como escuelas, yo no dudo que en determinado momento necesitemos ofrecer estos servicios en línea también, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo creo en la escuela del futuro, ¿no? Que tendremos que irnos adaptando a nuevos cambios, nos vamos a tener que adaptar. Vivimos muchos años en una misma perspectiva, en una misma línea, y hoy te puedo decir que sí creo que nos vamos a tener que ir adaptando. Muchas gracias. Ese es mi Claudia. comentario, David. Perfecto. Tapati, vamos contigo. Bueno, comparto totalmente lo que comenta Claudia. Definitivamente creo que el futuro de la educación, y creo que hacia donde nos vamos a dirigir todos, es a tener estas dos modalidades dentro de la institución. No sabemos esta situación de la pandemia, cómo se comporte, si en algunos momentos tengamos que volver a la situación online por tener algunos casos en las instituciones. Yo creo que tenemos que estar muy preparados. Creo que esto fue el principio y bueno, creo que esto es mejorable y tendremos que estar ofreciendo las dos circunstancias, ¿no? Definitivamente, pues sí, unos se adaptan más a una modalidad, otros a otra, pero bueno, yo creo que existiendo las dos modalidades va a ser algo muy nutritivo para las instituciones educativas, porque podremos estar llegando a todos los tipos de alumnos y alumnas que tenemos por ambas partes, ¿no? Conforme los tiempos lo vayan marcando y también, bueno, conforme se vayan dando las cosas en el futuro, dependiendo también lo que nuestras autoridades nos vayan permitiendo como instituciones, ¿no? Porque tampoco podemos decir yo ya voy a dar online si no tengo una autorización para online. Eso, como instituciones educativas, creo que hoy tenemos que tener muchísimo cuidado. Es algo delicado. Creo que tenemos que estar muy, muy atentos, tenemos que estar muy preparados. Y bueno, pues yo también que, como lo comentaba en algún momento en alguna de las reuniones que tuvimos con todos los profesores y el personal, ¿no? Creo que al regresar al colegio, pues no podemos ser los mismos. Creo que todo este aprendizaje, pues se tiene que notar, se tiene que ver, ¿no? No podemos regresar a hacer lo mismo dentro de las aulas. Creo que ya tenemos un aprendizaje y bueno, pues podemos hacer las cosas diferentes. Yo creo que todos los docentes que aman la educación, pues tienen toda la capacidad para seguirse preparando y para hacer cosas sorprendentes en las aulas, cosas sorprendentes también en la educación en línea, ¿no? Y pues estar muy atentos a conforme se va a ir moviendo, pues toda esta parte en la educación y bueno, pues algunos chiquitos se adaptan más, otros menos, otros ya viven encantados con la educación en línea, ¿no? Yo tengo un hijo, bueno, bastante pequeño y él le encanta construir con Legos. Cerraría con esta anécdota, se construyó una ciudad enorme con edificios, lagos, barcos, había de todo, entonces me explicaba dónde estaba, pues la tienda de pizzas, todas las tiendas, bancos, centros comerciales, de todo, y le digo, ¿y la escuela? Y dice, ay, no, mamá, la escuela, pues si la escuela es online, ¿cómo va a haber una escuela? ¿No? Entonces, pues como algunos chiquitos pues están muy adaptados a esto y dicen, no, para mí está perfecto que la escuela sea online, ¿no? Y hay otros pues que extrañan, que quieren la convivencia, los amigos y que necesitan más este contacto, ¿no? Entonces, pues yo creo que como colegios tenemos que estar atentos y abiertos a lo que el futuro nos va a ir trayendo poco a poco, ¿no? Con eso terminaría. Muchas gracias, Ana Pati. Gracias. Gracias. Marcos. Fíjate, ¿verdad? Mi Susana es maestra del colegio y seguramente está como inquieta así de qué va a pasar en el futuro con los maestros también, ¿no? El papel de los maestros va a cambiar, pero no puede quitarse de la educación. Los maestros van a seguir siendo el eje, uno de los ejes centrales de la educación junto con la familia, pero ahora tendremos que involucrar más a los alumnos. O sea, tendremos que hacer más realidad que no solamente es uno el que enseña, sino también los maestros tendremos que aprender de los alumnos. Los maestros tendremos que ser aprendices, así como aprendes todos los días en la relación personal cercana, también en la relación vía línea, vía internet, tienes que aprender a aprender. O sea, el maestro tendrá que aprender a aprender de los chicos en casa. La anécdota está padrísima porque efectivamente hay a quien le funciona y te dice, pues ya la escuela va a ser así, todo está bonito y la escuela es bonita así. Y ahí a quien tendrá que, porque yo no creo que vayamos para atrás. Las escuelas
yo sigo insistiendo un poco, Claudia, van a acabar siendo híbridas. Tendremos que acabar siendo híbridos, tendremos que tener salones, y aquí lo puso también Fidel, dice Fidel López, que para agosto la universidad tendrá grupos pequeños presenciales y además el mismo curso en línea. Fidel es el compañero de la universidad, creo, ¿verdad? Sí, Fidel, de la maestría. Mira, él da clases en la universidad y entonces ya le avisaron que va a tener opciones en la misma clase, gente que va a estar en línea. Por ahí vamos. O sea, no quiere decir que esto sea malo, ¿eh? Porque también va a ser muy interesante ver qué pasa. Pero también concuerdo mucho con Ana Pati. Tenemos que ir paso a paso y tenemos que ir viendo qué se nos va presentando día con día. Yo voy a cerrar con lo siguiente. Para mí, David, Claudia, tú lo has escuchado y creo que también Ana Pati, porque es algo que yo siempre digo, la escuela es un ensayo de sociedad. La escuela es un lugar donde los niños aprenden a convivir, el hacer amigos, es una forma de aprender a equivocarte, de aprender a enojarte, de aprender a contentarte, o sea, y lo que pasa en un salón de clases, cuando eres adulto y lo replicas, resulta que es lo mismo. El niño que no respeta una norma y que no aprendió nunca a respetar una norma es el que se pasa el alto, el que asalta, el que comete un delito. Entonces, la escuela sí te ayuda a formar. O sea, no la escuela en línea solamente, la escuela física te tenía que ayudar. Entonces, se tendrá que encontrar la forma de que aunque la gente esté confinada o esté mucho tiempo en casa, tendrá que aprender a convivir. Porque si no convive, no va a poder llevar todos los valores que estamos enseñando en las escuelas. O sea, al final, ¿de qué te sirve ser solidario si no tienes ningún hermano y no sabes con quién compartir la solidaridad, ¿no? O con quién ser compasivo, o con quién ser amable, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo, la escuela es un ensayo de sociedad, y entonces estamos aprendiendo todos ahorita en esta nueva sociedad. Perfecto, Marcos. Sí, como los tres señalan, creo que son, en resumen, ya para que vayamos terminando con esta pequeña transmisión, son épocas de disrupción, son épocas de muchos cambios y son sobre todo épocas que van a poner a prueba a las escuelas en temas de innovación. ¿Qué tanto pueden innovar? ¿Qué tanto pueden aportar todavía más valor a las familias y a lo que están ofreciendo, obviamente, a los estudiantes en este tema de la formación y en este tema, como dice Marcos, de formar sociedad, ¿no? Que es algo muy importante también, aparte de formar sociedad, yo diría formar ciudadanía, ¿no? Que es algo que nos interesa a todos, pues todos que estamos involucrados en este medio. Pero bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado en este pequeño diálogo. Yo creo que fue muy valioso lo que aportaron. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y por ahí pudo verlos y mandarles algunos comentarios. Creo que hace falta, obviamente, que esto pueda replicarse con más escuelas para que todos podamos saber cómo vamos a enfrentar estos escenarios. Y como remata Fidel, justamente creo que las universidades al final van a ser un referente porque ya están adelantados a nosotros en qué es lo que vamos a tener que también experimentar en las aulas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, les agradezco todo lo que han comentado y si ustedes quieren cerrar con algún otro tipo de opinión o comentario, pues adelante. Pues por mi parte, David, muchas gracias por esta invitación, con donde creo que aprendemos. En lo personal aprendo al escucharlos, como decían por ahí en un comentario, ¿no? En realidad ahorita somos hermanos de una misma problemática, se replica en nuestras escuelas. Yo también creo que las escuelas tenemos que ser un poco más solidarias entre nosotros, porque al final de cuentas nuestros proyectos van a estar ahí. Y aunque pues, podemos ser competencia, creo que estamos aprendiendo juntas. Entonces, gracias por permitirnos este espacio donde podemos platicar, donde podemos conversar. La verdad ha sido una conversación muy, muy rica. Yo me llevo, conceptos a lo mejor que no había considerado, ¿no? En este proceso. Y que nos enriquecen, ¿no? Y que haya más escuelas que participen y que podamos compartir y que podamos ayudarnos unas a otras. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Yo me llevaría, fíjate, yo te quiero dejar, a mí me gusta una frase de un tiempo para acá. Arthur Ward dice que la enseñanza es más que impartir conocimientos, es inspirar el cambio.
yo creo ahora que, y yo le cambiaría por enseñanza, por educación. La educación es inspirar el cambio. Tenemos que inspirar ese cambio en los maestros, en los padres de familia, en los alumnos y en la gente que está alrededor nuestro. O sea, los maestros tenemos que aprender a ser inspiradores de cambio, porque también estábamos muy acostumbrados a un status quo y a estar como todos tranquilitos y todo. Ya me dan mis planeaciones, todo es muy bonito, ya lo he hecho 20 años, o sea, pero ahora les cambiamos el paradigma a todos, David, Pati. O sea, todos cambiamos totalmente. O sea, no solo los maestros, directores, alumnos, administradores de los colegios, todo fue un cambio. ¿Qué pasaría si mañana regresamos totalmente todos al mismo lugar que estábamos hace 4 o 3 meses? Pues, como dice Marcos, pues yo creo que hay que inspirar el cambio y yo le sumaría que pues siempre los cambios tienen que ser creativos para que siempre sigamos hacia adelante, ¿no? Siempre creando más. Entonces, bueno, pues un abrazo a todos, mil gracias por la invitación y pues un gusto haber compartido con ustedes, con Claudia, con Marcos, con David. Muchas gracias. Qué gusto. Perfecto, pues muchas gracias a todos y recuerden ahí para los que todavía nos siguen escuchando hasta ahorita, hasta el final, que pueden encontrar más información de los 3 colegios en redes sociales, Colegio María del Rosario, el Instituto México y por ahí el Colegio Ángeles. Cualquier cosa, pues ya saben que pueden acercarse también aquí con ellos para más información. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Les mando un saludo a todos y bueno, con eso cerramos. Gracias, buenas noches. Gracias. Ahora sí, listo. Adiós.